Os quiero mucho, aunque os suene a lo de siempre. Más que oyentes, sois amiguitos, confidentes. Andar tapados entre el tráfico. Usar a medias gel hidroalcohólico. Colarnos juntos aquí en Fundación. Cantar hasta quedar afónicos o que nos echen juntos. Podcast para dos parece mucho más que un podcast. Juntos, podcast para dos, programa en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. ¡Gracias! ¡Empieza! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Ay! Y atrás cansaba menos. Madre mía, esto es lo que hay que hacer con la pandemia y todo, de verdad, ¿eh? Muchas gracias por venir a todos los que estáis aquí. Gracias a todos, de verdad, qué emoción. Estamos como en familia. Qué ilusión, es que voy a llorar. Hace un año que no pisábamos este escenario, amigos Sune. Hace un año que no pisábamos el espacio Fundación Telefónica en vivo y qué año. ¿Qué año? Yo estoy muy mayor ya. Después de este año, estoy muy mayor. A nuestra invitada le han salido canas y todo. ¿Qué año, amigos? Pero aquí seguimos, ¿eh? Hemos vuelto porque nos han dejado pasar. Nos hemos colado en la fundación, a los que agradecemos tantísimo que nos vuelvan a renovar cada año. Gracias, de verdad, gracias. Porque soportarnos tiene su mérito, ¿eh? Pero bueno, os traemos temazos interesantísimos y queremos saludar lo primero a todo el mundo que está allí, ahí, que estáis millones de personas, porque lo sé, en vuestras casas, ahí sin mascarilla como nosotros, pero seguros y tranquilitos. Y cuidaos mucho, por favor, ¿eh? ¿Vale? Os cuidáis mucho. Gracias por acompañarnos en directo. Sabéis que podéis seguir el programa con el hashtag Espacio Madresfera también. Por supuesto, viéndonos en streaming a través de la web de la Fundación Telefónica. Y a todos los que estáis aquí, amigos, pues podéis tener wifi gratis. Esto ya solo por eso merece la pena venir. Tenéis wifi y aquí tenéis la contraseña. Los más pequeños se han ido con la gente del taller a pasárselo pipa, los pobres que tienen derecho también a culturizarse. Y nosotros aquí vamos a hablar de cosas interesantes como hoy el tema de la educación y de la evidencia científica. Pero antes os voy a recordar una cosa muy importante. ¿Qué día es hoy? Gracias, Sonia. ¿Y qué toca los sábados? ¡Gente chachi! ¡Gente chachi! Le echamos de menos. ¡Gente chachi! Esta semana hemos tenido dos gente chachi porque... ¿Qué? ¿Dónde estás? Es verdad, una cosa muy importante, estamos muy lejos, no puedo tocar, ¿vale? Y la verdad es que apenas os veo. Podría estar hablando con Sune o con su padre, que está por ahí por la audiencia. Un saludo, padre de Sune. Pero bueno, os intuyo, ¿vale? No veo los gestos, si estáis guiñándome el ojo no lo veo, ¿vale? Sobre todo porque una cosa que ha pasado este año, aparte de que a Ángela le hayan salido canas, es que yo he perdido una vista brutal y entonces ya como que no veo nada. Así que vamos a tener un pequeño problema logístico, que es que me tengo que bajar las gafas para leer el guión y a lo mejor no veo con las gafas empañadas. Bueno. Así que podemos hablar de la evidencia científica o de lo que vimos anoche en la tele. También. Nos adaptamos a lo Venga, que sea. vale. Bueno, gente chachi, ¿vale? ¿Quién tenemos hoy de gente chachi? Ay, esperad que voy a coger el guión, que esto va a ser muy divertido. Espérate que quiero dar paso, antes de presentar a nuestros dos invitados, quiero dar paso al invitado 2, porque aquí tenéis una invitada 1, que es Ángela Monasor, que ahora la voy a presentar. Gafas fuera. Pero quiero dar paso simplemente para que esté con nosotros, mientras presento a Ángela, a nuestro invitado 2, que es Albert Reverter. Albert, ¿dónde estás? Que se haga la magia. Esfera. ¡Ay, qué ilusión! ¡La magia! Albert, hola.
Hola a todos. ¿Veis? Yo no sé si le escuchan bajito también desde el streaming, pero nosotros aquí se lo escuchamos un pelín bajito. A ver, habla, Albert. Voy a volverlo a repetir. Buenos días, Madre Esfera. Bien, se le oye bien. Otra cosa que ha cambiado con este año de pandemia es que ahora podemos estar en múltiples sitios online, físicos, estar en todas partes y las cosas salen adelante. Sobrevivimos, ¿verdad, Albert? Albert, ¿estás en pijama? ¿Cómo podemos? ¿Estás en pijama? No, por Dios. Al menos de cintura para arriba te aseguro que voy vestido. Bien, esto es otra cosa que hemos vivido esta pandemia también, ¿no? Que podemos vestirnos como queramos, mientras que de cintura para arriba estemos arreglados. Gracias, Albert. Vamos a presentar a nuestra gente chachi, que son Ángela y Albert. Voy a ver si consigo ver el guión con las gafas puestas o corto antes de terminar la descripción, porque es que tienen unas bios muy interesantes. Ángela Monasor está al cargo del programa de fomento del pensamiento crítico y toma de decisiones basada en la evidencia dentro de la unidad de educación del Departamento de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es que es muy largo todo. Es muy largo el título, sí. Sí. Desde este programa, que nos va a explicar ahora fenomenal, se encarga de proyectos como Cazadores de Mitos o el fomento de la educación guiada por la evidencia a través de acciones de divulgación como el hashtag FECITEDU o el hashtag Comprueba o el curso de formación de la investigación al aula, que ya se está ofertando en algunos centros de formación del profesorado. Anteriormente ha dirigido proyectos de divulgación dirigidos al sector educativo a nivel nacional y ha trabajado en proyectos de comunicación científica a nivel internacional. Es licenciada en farmacia, doctora en señalización molecular y se ha especializado en comunicación de la ciencia. Con este avión era evidente que tenías que estar con nosotros porque es a lo que te dedicas, ¿no? Al trabajo de la divulgación de la evidencia en la educación. En eso estamos, sí. Pues ahora nos vas a contar exactamente en qué consiste este programa de nombre tan largo. Y quiero saludar, por supuesto, a nuestro amigo Albert Reverter, que está en la distancia. ¿Dónde estás exactamente, Albert? Pues bueno, en San Carles de la Rápita, al sur de Tarragona, ahí ya en la puntita, en el delta del Ebro. Y bueno, mira, un día así gris, pero que esperemos que vaya mejorando a medida que vayan pasando las horas. Pero os saludo desde la distancia y siento no poder estar ahí de manera presencial, la verdad. No pasa nada, ya nos encontraremos, estoy convencida, en algún momento. Está guay que además de invitado sea sección del tiempo. Sección del tiempo. Os lo doy todo. Claro, hace bueno, ¿verdad? Bien. Aquí en Madrid también, Albert. Bien. Bueno, Albert es maestro de educación infantil y primaria desde hace 23 años ininterrumpidos. Ni uno has faltado, ¿vale? Actualmente ejerce en el Cole Rosa Gisbert de Mandesberg, Tarragona. Masdenberge. Es que no lo veo, es que lo digo fatal siempre. ¿Ves? No, claro. Desde 2015 se dedica a denunciar las pseudociencias en el ámbito de la pedagogía en la web El MacGuffin Educativo y al mismo tiempo divulga y aboga por una educación basada en evidencias. A ver, espera que voy a dar la vuelta aquí. Ay, un momento, que es que esto de tener las dos manos ocupadas, pues ahora ya complica también la logística. Albert además es ponente en la primera, o fue ponente en su caso, en la primera edición de las pruebas de la educación realizada en Bilbao con la charla Del mito al hecho, hemisferios, brain gym y estilos de aprendizaje. Es profesor del MOOC. ¿Cuál es el significado de MOOC? MOOC significa Massive Online Open Course, pero bueno, realmente es un curso de formación, porque no vamos a quitarle ese nombre de MOOC, que no nos gusta y que además no es exacto. Curso de formación. Me gusta más curso de formación que MOOC, porque queda moki raro. Sí, y parecemos además vaquitas, ¿no? MOOC, MOOC. El MOOC, y parece como que no es serio, ¿no? Bueno, por él el profesor del curso de la investigación al aula, que se está impartiendo ahora, organizado, de nuevo vamos con ese nombre, del Departamento de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ha presentado... Nos puedes llamar FECIT, que es como nos llama todo el mundo, y ya está. Los FECIT. La FECIT. La FECIT.
Ha presentado y dirigido programas radiofónicos de corte escéptico y divulgativo, tanto en podcast, Efecto McGuffin, como en radios locales, Radio Rápita, Radio Amposta y Emute. También ha participado en Radio 5, Radio Nacional de España, en el programa Entre Probetas, y los programas sobre el mundo educativo han sido Coses de Críos y el podcast El McGuffin Educativo, que compagina con un canal del mismo nombre en YouTube, en el que entrevista a personas ligadas al campo de la ciencia y divulgación de una educación basada en evidencias. Ay, para que justo el día que me tengo que tener las gafas empañadas es cuando más tengo que leer. Pero bueno, es que buscamos muy bien los invitados, traemos a gente muy preparada. Bueno, chicos, antes de empezar con la entrevista, Sune va a hacer como si fuese el ciudadano medio. ¿No? Yo he escuchado cosas por internet y digo, hoy van a resolverlas seguro. Entonces yo voy a hacer preguntas y a lo largo del programa espero que lo respondáis. Voy a hacer de representante de todas esas personas que van a tener un hijo y quieren que sea el más listo de toda la placenta. La primera es, si le ponen música clásica, como Mozart, en los auriculares así puestos en la barriga de sus mujeres o de las personas que tengan sus hijos, vaya ellos, ¿esos niños serán más inteligentes? Y si en cambio, si no les ponemos Mozart y les ponemos, por ejemplo, Chenoa, ¿qué pasará con ellos? No me respondáis ahora. La segunda, si compramos todas las pelis de Baby Einstein, que para quien no sepa son unos vídeos que sale, pues yo que sé, una pieza de colorines montándose, un tractor arando la tierra, gotitas de agua que caen, o un arco iris, ¿esto también les va a hacer más inteligentes o van a hacer que entiendan Laura Palmer de David Lynch cuando la vean de mayores? Y la última, que es la que más me interesa a mí, si les pongo por las noches en Spotify un curso de inglés, se van a levantar diciendo, y ahora es cuando notáis que por eso lo que necesito: Good morning, Dad. You are the best father in the world, and I promise never listen reggaeton. Esto me interesa mucho y espero que sean resueltas a lo largo del programa estas preguntas. Todos las tenemos. Por supuesto. Bueno, lo de Laura Palmer, eso te doy fe yo de que lo puedes hacer. Sin hacer nada de pequeño, ya entiendes Twin Peaks los 3. Mira. Bueno, vamos con ya el fondo de la cuestión. Vamos a empezar con Ángela, que me interesa mucho porque desde tu trayectoria eres licenciada en farmacia, doctora en señalización molecular. ¿Cómo llegas a este mundo de la comunicación científica y qué te aporta tu bagaje, diferente, ¿no? Desde otro sector? Es un popurrí, ¿verdad? Realmente es bastante típico porque la carrera en comunicación de la ciencia en España, per se, hace muy poquito que han empezado a haber másters de especialización, pero como, digamos, a nivel académico, como una carrera en la que tú, digamos, con 18 años, según salido del instituto, te apuntas, no existe. Entonces hay personas que llegan desde el periodismo, hay personas que llegan desde la comunicación, muchas que llegamos desde la investigación. Yo empecé a hacer divulgación, como hacen muchos científicos, un poco, pues porque me llamaba la atención, por curiosidad, me abrí un blog, empecé a probar cositas, hice algún podcast con alguna amiga y empecé a visitar colegios y me gustó. Pero al terminar el doctorado, cuando ya tenía que decidir a ver por qué derrotero seguía mi vida, pensé que, a mí siempre me ha gustado bastante el mundo de la comunicación. De hecho, cuando empecé farmacia dudé entre farmacia y periodismo. Me ha gustado mucho. Lo mismo es, ¿eh? Madre mía. Lo mismo, pero bueno. Por esto de que, ya ves que las personas no somos ni de ciencias ni de letras, tenemos la mayor parte intereses más variados. Y siempre me ha gustado también mucho, tengo que decir, el mundo del faranduleo. Siempre he hecho un poco de teatro y nunca me ha dado vergüenza hablar en público. Y entonces decidí interesarme por este mundo. Luego ya pasé a la parte seria de formarme, ¿no? Y que parece que no es todo faranduleo, aunque a veces lo pueda parecer. La comunicación de la ciencia también tiene mucha investigación detrás. Me formé en ello en Reino Unido y empecé a trabajar en diferentes proyectos. Entonces, poco a poco, a través de la formación académica y la experiencia profesional, me he ido especializando más en el sector educativo y ahora estoy poniendo mi granito de arena en FESIT. Ahora nos contarás exactamente en qué.
porque es que es súper interesante y yo creo que además es poco conocido, ¿vale? Todo lo que hacéis. Así que yo creo que con que quede claro todo el trabajo que se hace desde ese proyecto y todo lo que hace Albert hoy, si conseguimos que eso quede claro y por qué la necesidad de que eso pase, creo que habremos logrado nuestro objetivo de hoy. Albert, ay, es que no sé dónde mirar, si mirar para una cámara a la otra. Tenemos tanto... Eres omnipresente hoy, Albert. ¿Verdad? Está aquí. Cosa espectacular esto. Albert, ¿tú eres profe o maestro? ¿Cómo prefieres que te llamen? Siempre me ha gustado más maestro. Aunque desde que se lo llaman a Ortega Cano, ya me molesta un poquillo más, ¿no? Pero por general me gusta más maestro. Va con otro tono también, te digo, el maestro. Sí, es otra cosa. Bueno, 23 años. En esta trayectoria, ¿cuándo empiezas a ver que te tienes que encaminar hacia este mundo un poco más escéptico de levantar la ceja? Porque ser escéptico es levantar la ceja, ya se sabe. Correcto. Y si te digo cómo llegué hasta aquí, por decirlo así, es un poco raro, ¿eh? Tengo que confesar que entré en el mundo escéptico por la vía que suelen entrar muchos, sobre todo los que no tenemos formación científica de base, ¿no? Que es por el mundo paranormal. Me ha gustado escuchar a Ángela porque decía que dudó entre medicina y periodismo y que hace algo de teatro, pues me pasa lo mismo, pero cambia la medicina. En su momento también dudé en hacer periodismo, por suerte escogí magisterio, que es al final lo que siempre me tiró, y bueno, llegué por el tema paranormal. Montamos un programa en 2009 que se llamaba Efecto McGuffin en catalán, y ahí pues empezamos a hacer esa mirada que decías tú, ¿no? De arquear las cejas delante de tanto reportaje y tanto documental con fantasmitas y ovnis y todo eso, ¿no? El programa fue evolucionando y de ahí ya entramos puramente del campo pues de lo que son las pseudomedicinas y pseudoterapias, y hubo un momento cuando ya llevábamos más de 50 programas hechos donde dije, ¿va a ser posible que...? Porque me di cuenta, ¿no? Había pseudohistorias, pseudomedicinas, pseudo de todo, y me planteé, a ver si va a ser la educación el único ámbito donde la pseudociencia no ha puesto sus zarpas, y como aprendí durante aquellos años a mirar con esas gafas de escéptico, giré la vista hacia mi propia profesión sin esperar nada, en principio, y Dios, pues encontramos bastante cosa, y ya fue cuando vi que todo lo que había aprendido haciendo el programa y entrevistando a gente pues, del escepticismo y de la ciencia de aquí en España, pues me iba a ayudar mucho también para mejorar en mi profesión, que es la de maestro, y así ha sido. Así que en lo de la educación basada en las evidencias, digamos que llevo desde finales de 2014, principios de 2015, y ahí sigo. Súper interesante esto que dices, de esa pregunta que te has hecho tú y que yo creo que es la que me hice yo a la hora de plantear este programa, y que se la hago a toda la gente que está tanto aquí acompañándonos, que somos muchos, estoy muy emocionada al final, como a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, ¿no? Pero hasta la educación ha llegado la pseudociencia, ¿cómo es posible, no? ¿En qué momento no nos hemos dado cuenta de que eso ha llegado hasta ahí? Pero hace unos meses, yo creo que hace unos meses es cuando encontré vuestro proyecto, el proyecto de FECIT, y también ahí empezaron a saltar las alarmas. Ángela, cuéntanos en concreto en qué consiste el trabajo que realizáis vosotros desde FECIT y de este proyecto FECIT Edu y la marca Comprueba, ¿vale? Porque me parece que es una señal clara de que algo está pasando, algo hay ahí fuera, y no precisamente extraterrestres. Bueno, no se sabe, pero no. Pues, a ver, la marca Comprueba es realmente una marca que impulsa el Gobierno de España y engloba diferentes acciones frente a las pseudociencias y las pseudoterapias. Es una iniciativa que tiene como finalidad trasladar información que sea rigurosa, veraz y accesible sobre salud y ciencia en general. Y dentro de las acciones de divulgación, pues está el proyecto FECIT dirigido a acercar la investigación y la práctica educativas. Ahí dentro de Comprueba está
FECIT-EDU, pero hay muchísimas más iniciativas. De hecho, si entres en la web Comprueba o en la etiqueta en redes sociales, pues veréis que hay muchas iniciativas, la mayor parte relacionadas con las pseudoterapias. Y en FECIT-EDU, pues el público objetivo, en primer lugar, es el profesorado, pero también pues familias como las que pueden estar aquí y el resto de agentes educativos, gestores de políticas educativas, administración, todos. Bueno, tiene un objetivo bastante amplio. FECIT-EDU es una patita de un programa más amplio en el que tenemos un grupo de trabajo, tenemos un curso de formación, queremos hacer más cosas en el futuro, que ya veremos por dónde, que nos van proponiendo desde este grupo de trabajo, donde hay docentes de primaria, de secundaria, personal de la administración y la gestión educativa, personal investigador desde las ciencias de la educación, la psicología, la pedagogía, y nos van indicando cosas que podemos hacer. Y una de las acciones que se detectó que se podía hacer era un programa de divulgación, y ahí nació FECIT-EDU. El objetivo es llegar a todos estos agentes para acercar investigación y práctica educativa y sobre todo con la intención de, voy a utilizar esta palabra que está tan de moda ahora, empoderar al personal docente. ¿Por qué quiero incidir en esto? Porque lo que queremos es darle herramientas al personal docente para que pueda tomar sus propias decisiones. No queremos decirles lo que tienen que hacer, como muchas veces puede ser que se vean avasallados por ciertos gurús o ciertas iniciativas. Queremos poner una serie de herramientas a su disposición para que, frente a diferentes presiones que pueda haber, tanto de las familias, que muchas veces, pues yo ahora estoy en la vorágine esta de buscar centro educativo para mi niño y veo los grupos de crianza y veo las propuestas y las exigencias que se dan a los centros educativos, y algunas pues pueden ser razonables y otras no lo son tanto. Entonces, pues yo sé que esas presiones inciden sobre los docentes, también presiones que pueden venir del propio centro, incluso a veces de la administración o de los propios colegas. Entonces, queremos darles herramientas para que frente a presiones externas puedan decir, ¿tiene sentido este reclamo o no tiene sentido? Bueno, pues yo te voy a contestar por qué no. Por supuesto, no solamente van a beber de la evidencia científica, eso es una patita. Por supuesto, también su propia experiencia docente, así como la opinión colegiada del claustro, bueno, esto lo va a decir mejor Albert que yo, es muy importante, así como las características del centro. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero la evidencia también, que muchas veces parece que es como la ovejita negra a la que no se le prestaba atención. Entonces queremos ponerla más accesible, porque a veces esa oveja negra no se le presta atención pues por lo que sea, ¿no? La verdad que no me gusta la expresión de oveja negra, voy a cambiarla por otra. No me gusta, la retiro, pero a veces hay ciertas cosas a las que no les prestamos atención y queremos, bueno, pues sacarla a la palestra. Y entonces, como profesor, o sea, imagínate que hay una persona aquí, profesora, escuchando, que seguro que lo hay, y de repente se Albert. ve alguien, hay uno mismo. Por ejemplo. Y he escuchado esto que has comentado, y en su colegio, por lo que sea, por las presiones diferentes, le hacen dar clase de una manera que no está del todo conforme. ¿Esto se pone en contacto con vosotros y preparáis algún tipo de... ¿Cómo va la cosa? No, nosotros no podemos. Nosotros simplemente podemos presentar una serie de evidencias de lo que hay para que el docente que tenga ese problema pueda decir, bueno, pues mira, he tirado de esta fuente, claro, y mira, aquí hay evidencia de que esto no es quizá la mejor opción para nuestro centro porque no cumplimos estas características o porque no lo vamos a poder sostener en el tiempo, vale, o porque entonces, probablemente ese profesor o profesora ya tenía esa noción, ¿no? por su bagaje docente, pero ahora además va a poder apoyarlo en esto. Entonces, pero nosotros no tenemos esa capacidad, por supuesto, eso, claro, es la capacidad de cada... Vamos, le cedo la palabra aquí a Albert. Tienen ahí como unas pruebas, ¿no? Para dejar de ser una conversación de cuñados de sí, no, pues no, aquí lo dicen, ¿no? Claro, ese es el objetivo, ¿no, Albert? Sí, de hecho a veces ni como maestros podemos cambiar eso cuando la política del centro educativo está muy marcada y muy enfocada, porque al menos aquí en Cataluña el poder que se ha dado ya a los equipos directivos es muy grande y marcan mucho la direccionalidad hacia donde quieren dirigir la educación y la manera de hacerlo, y a veces te encuentras, yo mismo
si vale una experiencia personal, no como evidencia, pero sí como anécdota. Yo mismo fui a parar el año pasado a un colegio en el que ya no estoy. Es decir, mi opción fue concursar al terminar el curso, porque la experiencia a nivel personal fue un poco, vamos a decir, bastante pésima a nivel profesional, porque realmente la dirección marcaba de una manera, yo creo que excesiva, la metodología que teníamos que seguir todos los maestros dentro del aula, ¿no? Y llegaba a absurdos donde, por ejemplo, pues tenías prohibido en un momento dado en sexto de primaria hacerles aprender las tablas de multiplicar. Los niños se iban a la ESO sin aprender las tablas de multiplicar, ¿no? Cuando te encuentras en situaciones así, es verdad que es la primera vez que me he encontrado en estos 23 años de profesión en una situación así, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil cambiar cuando la dinámica del centro, de la dirección del centro, tira hacia un tipo de metodología tan radical y donde pues no hay discusión posible, ¿no? Entonces, a veces hasta los maestros tenemos que emigrar de centro buscando otros centros que se adapten mejor. Puedo decir que el final la historia tiene un bonito final, al menos de momento, porque este año estoy en La Gloria, en un centro que bueno, donde puedo realizar mi trabajo de una manera pues más independiente, en el buen sentido de la palabra, y desde la profesionalidad que entiendo que tengo que dar en el aula. Cuando hablamos de evidencia científica en la educación, yo creo que puede llegar a costar. Entendemos muy bien de qué hablamos cuando nos referimos al mundo de la salud, por ejemplo, o en el campo sanitario, buscar la evidencia científica con test, con pruebas, con analítica completa, con estudios completos, ¿no? Hay un mundo completo de pruebas. Ahora lo estamos viendo con la pandemia, cuando sale un estudio, el estudio de pares, no sé, bueno, o sea, un método científico que entendemos, ya tenemos como población general asimilado que a ciertos sectores se aplica. ¿Qué pasa en el mundo de la educación? ¿Es fácil aplicar ese método científico o se aplica realmente? A ver, es un poquito más complicado. Bastante más, porque, bueno, para empezar estamos hablando de ciencias sociales cuyas metodologías requieren manejo estadístico y una interpretación que siempre viene con una serie de limitaciones. Entonces, nuestro objetivo aquí, sobre todo, es entre estas herramientas que queremos dar, es el buen juicio también de la evidencia científica, porque la evidencia no es ninguna panacea, tiene sus limitaciones. Un buen estudio va a tener unas conclusiones en las que digan, bueno, esto nos puede servir para estas circunstancias y en este contexto y con esto. Entonces, por ejemplo, hay determinadas metodologías que se han diseñado, por ejemplo, para alumnado universitario. Y a lo mejor se están aplicando ahora en secundaria, en primaria, claro, e incluso en infantil. ¿Tenemos evidencias de que estas metodologías sean eficientes y eficaces? Bueno, pues no hay muchas. Esto no quiere decir que se tengan que descartar por completo, pero quizás sí nos indica que no pueden ser la base del método de enseñanza, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta ya temas propios del centro, ¿no? Saber si una medida va a ser sostenible, porque a lo mejor hay medidas que solamente son eficientes cuando se mantienen a lo largo del tiempo, no por hacerlas una vez. También hay que tener en cuenta que muchas veces, si estamos poniendo muchos esfuerzos en una medida, estamos dejando de ponerlos en otros temas, ¿no? Ver un poco... Claro, pero se puede medir. Es decir, hay herramientas que nos permitan decir se puede aplicar la evidencia científica en la educación. Hay herramientas y se pueden hacer ensayos pilotos. Lo que nosotros animamos, sabemos que es complicado, pero siempre, aparte de leer la evidencia que ya existe, siempre puedes hacer un ensayo piloto en tu centro educativo, pues con un aula y compararla con otra. Uh-huh. Porque si no es muy fácil que siempre veamos que nos funciona, porque nosotros aplicamos algo, cualquier cosa que queramos aplicar, la aplicamos con la esperanza de que funcione y que nos dé un buen resultado. Y al final es una profecía autocumplida, porque tú siempre vas a querer ver ese resultado, ¿no? O muchas veces, y aparte de querer verlo, a lo mejor es que simplemente funciona y va mejor porque antes no estabas haciendo nada, entre comillas, no esto de nada, por supuesto que estabas haciendo algo, pero
Entonces, si tienes un grupo control, en la clase de enfrente, por ejemplo, que habrá gente que te dice, bueno, pero es que si funciona, ¿por qué no lo están teniendo? Bueno, pues igual que hay ensayos clínicos con las vacunas, ¿no? Claro. Hay veces que una intervención puede ser negativa y a lo mejor estás salvando de un impacto negativo a la parte del alumnado. Y luego, por otra parte, y luego ya le paso la palabra a Albert, que seguro que tiene mucho que aportar en este sentido, también decir que muchas veces lo que nos dice la evidencia, lo que nos da la evidencia no es tanto una receta, y esta metáfora me la apropio de Héctor Ruiz Martín, que la utilizó en uno de los posts que ha publicado con FECIT-EDU, que es una infografía en la que nos dio 12 principios, o como él llamó, 12 ingredientes para una enseñanza guiada por la evidencia. Entonces, muchas veces no tenemos que tomar un método, pero sí saber cuáles son los ingredientes clave, ¿no? Como, pues, por ejemplo, la evocación, la práctica espaciada, cómo organizar nuestras clases, cuáles son los mejores métodos de estudio que podemos favorecer a nuestros alumnos. Este tipo de ingredientes e irlos incorporando para ya realizar como docentes, cada docente, cada maestra y profesor realice su propia receta, más adecuada a su contexto, su centro, su alumnado. Uh-huh. Y esto que comentas tiene algo que ver, es que no sé si, a lo mejor la pregunta no tiene que ver, pero yo la digo. Que antes estábamos en EGB, luego cambian a la ESO, todos estos sistemas que cambian, ¿tiene que ver con esto que estamos comentando? Es que me ha venido a pregunta conforme has dicho que hay veces que están aplicando cosas de universitarios entonces no sé si todo complique, esto ¿no? Los cambios de programas. En Italia ha funcionado tal sistema, no sé si tiene algo que ver con lo que estamos... En principio hay ciertos cambios de leyes educativas que sí que están basados en evidencias. Hace poco tuvimos un debate en FECIT-EDU con Elena Martín, asesora de la actual ministra de Educación, y surgió el tema inevitable, porque hablábamos de evaluación versus calificación, y por supuesto surgió el tema de las repeticiones de curso, y efectivamente sí que está basado en evidencia que se han investigado los datos que las repeticiones no son tan eficaces como nos puede parecer. No se trata, por supuesto, de no hacer nada, o sea, de dejar a los niños pasar de curso sin hacer nada, sino de apoyarles de otras maneras. En todo caso, sin querer adentrarme en este tema, que es muy peliagudo, os remito a que entréis en FECIT-EDU y que veáis de verdad el debate con Elena, porque ella lo explicó de una forma muy concreta, muy precisa y basadas en estos datos. Alberta, apunta. Sí, claro, voy apuntando cosillas. Sí, es verdad que todo lo que ha dicho Ángela es exactamente así, y tendríamos que evitar que la gente se llevase una idea de que la educación basada en las evidencias es el nuevo método milagro, la nueva moda educativa que ha venido para salvar la educación. Justamente, no es que sea lo contrario, pero sin duda creo que aportan muchas más soluciones que problemas en ese sentido. Y lo digo porque justamente esos factores que hay que tener en cuenta, como dice Ángela, son importantes. Esa letra pequeña de la que hablamos es muy peliaguda a veces, ¿no? Y tomar el gran titular, que es lo que se suele hacer en esos reportajes periodísticos, ¿no? Sobre tal método o tal otro, pues evidentemente es peligroso y da pie luego a muchos malentendidos. Es importante, pues, entender que eso no es un método milagro, sino más bien un marco mental que debe sumarse a la experiencia del propio maestro. Y por tanto que pueda tener más herramientas de juicio a la hora de decidir qué hago. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Yo, si tengo que pensar en una intervención en el aula, y mi experiencia pues ya con los años ya me ha ido quitando unas cuantas posibilidades, porque ya las he comprobado por mí mismo, que a mí al menos no me funcionan, en el aula donde estoy no me han funcionado. Pongamos que tengo como unas 5 para escoger, ¿no? El poder tener esa información basada en la evidencia, al menos, me va a dar pistas de cuál de las 5 podría empezar a probar primero, por dar una salida a aquella que en principio pueda demostrar más eficacia en el contexto en el que estoy. Eso inevitablemente tiene que
pasar por mi propio juicio individual, el juicio profesional como maestro el aula que tengo, las edades a las que imparto clase y el centro y el contexto socioeconómico y cultural de ese alumnado. Con todo eso, además, si cuento con la evidencia de las investigaciones tan complejas, es cierto, tengo sin duda muchas más posibilidades de acertar, pero el gordo no te va a tocar, digámoslo así. Simplemente pues tienes mucha mejor información. Y la información de calidad, al final, es una muy buena arma. En ese sentido, yo creo que la educación basada en evidencias, de entrada, más que servirnos para decir este método sí o este método no, sí que nos da muchas evidencias sobre factores que sí que son efectivos y que puedo aplicar a mi manera de hacer clase. Estoy pensando, por ejemplo, en el feedback, ¿no? En la retroalimentación que puedo dar en un momento dado a los alumnos. Esta, cuando se da bien, porque si se da mal, pues no suma, pero si se sabe hacer, la verdad es que es muy efectiva. Y entre comillas, lo de menos ahí es el método. Es decir, si yo voy haciendo un buen feedback con los alumnos, puedo avanzar mucho. Piensa que hacer una investigación sobre un método en concreto, imagínate la de variables que entran ahí dentro de esa misma investigación, ¿no? Es muy difícil separar qué es lo que ha hecho que aquello funcione o no funcione en un momento dado. Por tanto, creo que la educación basada en las evidencias da pistas, da muy buena información cuando tiene muchas evidencias y al menos sirve para tomar unos juicios. Y sí, hay muchas evidencias sobre unos determinados factores que puedo integrar en mi manera de hacer clase, más que con tal método o con tal otro, que también se puede hablar, pero bueno, maneras de hacer que tendríamos que integrar y que ya tendrían que estar, como quien dice, dándose en los cursillos de formación de profesorado y que, por desgracia, brilla por su ausencia. Al menos, siempre tengo que hablar con el paréntesis de en Cataluña, al menos estamos así. Es decir, vas mirando los cursillos de formación que se van ofreciendo y bueno, pues no hay cursillos que te enseñen pues, a dar un buen feedback o hacer una evaluación formativa, que entraría el feedback ahí dentro, pues con eficacia y basada en las evidencias. Sobre la evidencia, cuando hablamos de educación, yo creo que es muy importante también que dejemos claro de qué hablamos. Cuando hablamos, haciendo de nuevo el paralelismo con la salud, cuando hablamos de evidencia científica, el objetivo al final es, por ejemplo, en la vacuna, conseguir erradicar o que no se infecten los cuerpos, ¿no? ¿Qué hablamos en educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de evidencia científica? Aprender bien, enseñar bien. ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo medimos desde casa? ¿Cómo lo miden desde el cole? Pues esa es una pregunta muy, muy compleja, porque, a ver, en muchos... Cuando se hacen estudios grandes transversales, a veces se miran las grandes cifras. Se pueden mirar cifras de abandono o de fracaso escolar a nivel poblacional muy, muy amplio. Claro, esto en un centro educativo no tiene tanto sentido, pero ahí lo que me remito a este debate, que es verdad fue buenísimo, con Elena Martín, en el que hablábamos de la diferencia entre calificar y evaluar. Claro. Que ya ahí vea el trabajo fino del maestro. Claro, y que la gente que nos está viendo, que en muchos casos son familias, y aquí tendremos muchas familias, dicen sí, mucha evidencia, pero yo quiero las notas de mis hijos. Exacto. Pero justamente Elena pone un ejemplo que a mí me pareció fantástico. Mira, dice, tú el aprendizaje de tus hijos en casa lo evalúas, pero no les pones una nota, no pones hacer la cama 5, ahora hacer la cama 7. A veces. Pero, bueno, y si lo haces, pero no lo tienes que hacer. Claro. Y sin embargo aprenden a hacer la cama o a tener recogida, o vamos a poner algo más genérico que nos sirve más para la vida, que yo, con mi pareja es de los que discute que la cama no es necesario hacerla. ¿Cómo que no? Por favor, debate aquí. Pero vamos a hablar simplemente de tener la habitación ordenada, ¿no? Bueno, pues es que Elena seguía con la metáfora y con la comparación y era buenísima.
me decía, bueno, pues que al principio mantendrá la habitación ordenada metiéndolo todo en el armario así apachurrado, que no abras la puerta porque se te cae todo encima, y poquito a poco ya acabará doblando las cosas y demás. Bueno, todo eso es una línea de aprendizaje y lo evalúas sin poner una calificación. Pues la evaluación docente tiene ese trabajo que es muy fino, que va acompañado del feedback que mencionaba Albert, y es que es un trabajo muy artesanal, muy fino y muy yo creo que de la experiencia docente. Vamos, Albert. De acuerdo, siempre he defendido la docencia como una parte de ciencia y sin duda, yo lo tengo claro al menos, una parte de arte. Hay algo de arte. Es decir, tienes que ser un muy buen comunicador con los chicos y las chicas, con los alumnos, tengan la edad que tengan. Tienes que captar su atención, tienes que comunicarte de una manera. Siempre digo que es fácil dar un tema, por ejemplo, en primaria como el universo, ¿no? Es un tema que objetivamente les fascina, ¿verdad? Donde creo que marca la diferencia un buen maestro, si se me permite la expresión, es en dar sufijos y prefijos y que esos niños y niñas estén ahí atentos y con ganas de hacer esas actividades. Porque es verdad que damos mucho contenido a veces, pues que de entrada no es objetivamente aquello que dirías, wow. Es decir, a todos nos gusta la pizza y la paella. Eso no es ningún mérito. El mérito es disfrutar con la verdura, ¿no? Y para disfrutar con la verdura, por decirlo así, hay que a veces comer con hambre. Pero yo creo que tenemos que ser profesionales de darles hambre a los niños, hambre de conocimiento, ¿no? Y eso, cuando lo ves en el aula y en primaria, lo ves, y también lo he experimentado en infantil, cuando estuve ahí, ¿no? Impartiendo durante años todo el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Cuando se les abre ese mundo, permitidme ser romántico por un momento, ¿vale? Esa abertura de ojos, ese momento es realmente mágico, ¿vale? Aunque hoy hablemos de ciencia, sí. Es verdad que experimentar eso, cuando los niños se dan cuenta que están aprendiendo y que empiezan a entender una realidad que estaba ahí, pero que no veían o no interpretaban en su totalidad, eso es mágico y eso es uno de los mejores regalos, sin duda, que tenemos en esta profesión. Por tanto, hay que darles hambre de conocimiento y de querer saber. Y para eso tienes que hacer, y enténdeme la metáfora, que los sufijos y los prefijos les gusten. Eso es difícil, pero ahí tiene que estar la labor de un buen comunicador y de una persona pues, que empatice y que esté con ellos, acompañándoles en todo momento, como decía Ángela, en ese proceso, porque es un proceso. Es lógico que tiene que haber una calificación, porque obviamente al final hay como una cesión social hacia los maestros para que nos ocupemos de los hijos de las familias, ¿no? de esta sociedad, y por tanto tiene que haber algún tipo como de contrato que vayamos revisando, y digamos que como las notas, la calificación viene a ser como un punto, pero a veces le damos excesiva importancia, y realmente el proceso de años y años es realmente lo importante en el aprendizaje. Nadie nace sabiendo, es una obviedad, pero muchas veces lo olvidamos. Claro, pero luego nos encontramos con los informes, con las notas, con que si no tienen esa nota no pueden estudiar X carrera, ¿no? Que desde la familia y desde la propia sociedad al final se te va a demandar un resultado, una evidencia, un objetivo conseguido que tenéis que conseguir vosotros ahí en el aula y las familias también desde casa apoyando, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el objetivo final? ¿La nota? A ver, hay que ser honestos. La escuela tiene una función acreditativa que es muy importante, porque, o sea, no podemos decir que esa función no es importante, pero es una parte de la evaluación. La calificación es una parte. Esa función acreditativa es muy importante porque tiene que garantizar que de la escuela salen una ciudadanía formada para tomar decisiones y para poder ser libre, porque una ciudadanía no formada no puede ejercer la libertad. Es un derecho fundamental, por eso la educación es tan importante. Pero si un número simplemente no nos garantiza eso tampoco. Uh-huh. Entonces, esa función acreditativa es una parte simplemente de la evaluación, porque un número no significa nada si no va acompañado de todo lo demás.
Ya. Sí, yo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que luego, pues sí, Pero efectivamente te limita. Claro. Es por eso que la escuela tiene que ser cada vez más adaptable a la diversidad del alumnado para garantizar que todo el alumnado pueda cumplir esa función acreditativa. Pero aquí ya entramos en otro debate, que es el de la exigencia versus la inclusión, que no debería... Es que hay muchísimos debates. Desde que he entrado en este mundo en mayor profundidad, estoy viendo que hay muchísimos debates y todos muy interesantes. De hecho, relacionado... tu pregunta sobre la evidencia, sobre cómo se mide esto, con la respuesta que daba Albert, en la que hablaba de cómo motivar para que les interesen los sufijos y los prefijos, ¿no? ¿Cómo hacemos que les guste esto? Bueno, muchas veces la evidencia, la educación se puede nutrir de evidencia que viene de otros campos. En la psicología, la motivación hay un campo enorme de personas investigando cómo funciona la motivación, cómo nos motivamos, qué hace que nos pueda gustar, pues eso, los prefijos y los sufijos, cómo se motiva a una persona para estudiar unas oposiciones. Yo todavía no tengo, a mí me da pavor. De hecho, me parece uno de los mayores, el primer mérito de los maestros ya lo llevan ahí, en las oposiciones. A mí me parece un reto imposible. No soy capaz de motivarme, o no he sido todavía capaz de motivarme para algo así. Bueno, pues nos podemos nutrir de evidencia de otros campos, ¿no? Y ver, bueno, también tuvimos, yo sigo aquí poniendo mis cuñitas, tuvimos un debate también con otro catedrático como Elena, en este caso con Juan Ignacio Pozo, catedrático también de la Universidad Autónoma en Psicología, sobre la motivación y cómo a través de, partiendo de los intereses del alumnado y virándolos hacia lo que nos interesa, tenemos que intentar motivarles. Claro, hay ejemplos muy sencillos, pues decir, mira, es que si aprendes inglés vas a poder ver la versión original de estas series que te encantan y entenderlo todo, o no esperar a que traduzcan el videojuego porque la primera versión vas a poder jugar porque Claro, ese quizás es fácil, hay otros, pues eso, como los sufijos y los prefijos, que le tienes que dar más, es más complejo. Claro, pero ahí, y enganchando con lo que dices, voy con otra pregunta porque me parece un tema interesantísimo. El tema de la motivación, por ejemplo, o de cómo involucrar de una mejor manera a los alumnos, empiezan a llegar teorías, y aquí el meollo del programa también, términos, ¿no? Términos de innovación. Términos de tecnología, cuestiones que a lo mejor a las familias nos hacen como la cabeza, ¿no? Flip Classroom, ¿vale? Flip Classroom. Y te dicen, es que con esto tus hijos van a aprender mucho mejor. Ya está, vendido, ¿no? ¿Cómo hacemos para que toda que es lógico que todo avance, que la tecnología avance, que estamos en un mundo tecnológico, que en un mundo lleno de neologismos y de términos que vienen de fuera, cómo hacemos para que familias y coles tengamos un poco una base común de qué es el Flip Classroom y por qué eso a mí me va a servir de algo? Bueno, pues precisamente es uno de los objetivos FECITEDU. De hecho, nosotros tenemos una encuesta en la que vamos pidiendo que la gente nos conteste, tenemos ahí temas y nos pueden proponer temas y vamos tratando los que nos proponen, ¿no? Pues eso, si te preocupa mucho saber, pues pónnoslo ahí y ya buscaremos a alguien que nos hable de este tema, de si hay evidencia, si no, si es limitada, para quién, cómo, en qué contextos. Y esto se relaciona mucho con un concepto que ha tratado Marta Ferrero. Marta, la vamos a mandar un abrazo muy fuerte porque hablé con ella también para venir aquí al programa, pero está de enhorabuena, así que un besito. Sí, está de enhorabuena. Y es el concepto de moda educativa. Exacto. Pues las modas afectan a la educación como afectan a cualquier otra cosa. Entonces ella describe muy bien el ciclo de la moda educativa. Si habrás hablado con ella ya os lo habrá contado, ¿no? De cómo al principio aparecen un par de centros que suelen ser además centros un poco elitistas. Claro, que mola. Entonces dices, bueno, si lo hacen allí, claro. Además también, ¿qué pasa? Estos centros, generalmente el alumnado tiene unas características sociales, económicas, con un montón de clases de apoyo, aparte de otros muchísimos apoyos sociales, familiares, económicos,
Y te dicen, bueno, es que con esto, fíjate, todo el alumnado que sale aquí aplicando este método le va fenomenal en la vida. Bueno, habría que hablar de, aparte de los apoyos académicos, de los apoyos sociales y, bueno, aquí es que nos metemos en otro debate, sí, que ya entramos en el debate de la meritocracia, que ahí claro, no me queréis llevar porque mejor no. Pero, aparte de todo, no es justo... realmente, ¿qué control tenemos ahí, no? Hablando del control y del ensayo piloto. Pues es que a estos chicos y chicas a lo mejor siempre les iba a ir bien en todos los casos, hicieran eso o hicieran cualquier otra cosa. Luego después, pues bueno, se empieza a popularizar, todo el mundo habla del último método Wachi Wachi, que además suelen tener, pues como cualquier moda, se le pone un nombre así como claro, pintón, ¿no? Sí. Para que quede bien. Y se populariza y, bueno, estos serían los primeros que empezaría a detectar Albert cuando en su blog empezó a dedicarse más al MacGuffin educativo. Y luego al final parece que hay un bluff, ¿no? Después de cuando ya está en todos sitios, pues claro, ya es moda en todos sitios y ahora ya esto lo lleva todo el mundo y pues igual que los pantalones pitillo ahora ya no están, ahora tienen que ser de campana, pues con las modas educativas es exactamente lo mismo. Cuando ya es demasiado popular y todo el mundo tiene acceso, ya no resuena tanto, ¿no? Además, muchas veces también lo que pasa es que también se empieza a ver que no es para tanto. No es simplemente un deterioro porque ya no tiene tanto prestigio, porque no está en los mejores sitios, que también es que ya al haberse aplicado en todos sitios se ve que hay veces que sí, que puede funcionar, pero otras veces se ve que pues no difiere tanto de otros, porque al final no deja de ser una metodología que habrá quien le funcione porque aplica estos otros ingredientes en esta metodología y habrá quien no, pues porque es una metodología vacía. Ya. Albert, que sé que quieres decir algo. Sí. Sé. Sí, no, al hilo de lo que comenta Ángela, ¿no? Vivimos en unos tiempos, lógicamente, donde la venta de lo innovador, ¿no? Claro. Pues bueno, es una trampa en sí misma. Es decir, la innovación por la innovación no es una cosa objetivamente positiva. En todo caso, la innovación que es eficaz es lo que añade valor a la educación. Y por supuesto que hay muchas cosas que hemos podido ir aprendiendo también a la luz de las evidencias a lo largo de estas últimas décadas, que serían aspectos novedosos que no se habían tenido en cuenta anteriormente en educación y como tales, innovadores, funcionan fantásticamente bien. ¿De acuerdo? Y cosas que hacía el tatarabuelo de nuestro tatarabuelo, que son absolutamente rescatables también a la luz de la evidencia en educación. Por tanto, esa dicotomía, esa lucha eterna, ¿no?, entre innovadores y clásicos, que sale ya muy viciada muchas veces en la discusión, ¿no? No, es que vosotros queréis hacer aprender la lista de los Reyes Godos. No, es que vosotros no queréis trabajar y solo queréis hacer el tonto por el aula, ¿no? O por los coles. Bueno, pues no. Es decir, por supuesto que hay cosas nuevas, porque la ciencia avanza, el conocimiento avanza, y hay cosas nuevas que no se sabían, que hoy son muy útiles en el aula. Una, por ejemplo, no sé si, Ángela, espero que me des la razón, es la imagen que teníamos del cerebro, ¿no? Como algo fijo, que ahora tenemos claro que es algo que va creciendo con nosotros, va evolucionando, es plástico y por tanto podemos cambiarlo y cambia constantemente a lo largo de toda nuestra vida. Y que siempre podemos seguir aprendiendo. Exacto. Eso a principios de los 80, por ejemplo, no era lo que mandaba como concepto, ¿no? Teníamos esa manía de etiquetar y de poner al alumno como algo fijo y ya no era cambiable. Pues no, la noticia, señores, es que todo alumno puede mejorar, también empeorar, cuidado. Por tanto, la responsabilidad que tenemos es de seguir insistiendo y no demos a ningún niño por perdido. Todos son recuperables a su manera. Eso no quiere decir que todos vayan a alcanzar la cota máxima de excelencia y tal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de formarlos como seres humanos y con unos principios culturales que son los mínimos que tenemos que darnos a todos y tenemos que dar la oportunidad a todos de poder llegar a ellos. Yo quería preguntar sobre el tema de gamificación. ¿Esto aliado o se está sobregamificando todo? Porque cada vez el aula sobregamifica todo. Parece que hay que todo llevarlo al juego para aprender. O sea, sí, no, en cierta medida.
Pues yo este tema no lo he investigado a fondo. El otro día comentábamos en la oficina que es algo que quizás deberíamos tratar. Y justamente he visto que hay grupos de investigación en psicología que lo están estudiando como una forma de motivación. Me gustaría ver las investigaciones. Por supuesto, creo que puede ser una forma de motivar. No creo que se deba descartar, pero tampoco puede ser, pues lo que comentas, gamificar absolutamente todo. Hay muchas formas de motivar, ¿no? Pero la verdad que no lo he investigado a fondo. Sé que hay investigaciones en este sentido, pero no las he leído en profundidad. La de la gamificación también da mucho que hablar. Albert, desde tu blog y desde tu proyecto de MacGuffin educativo, ¿qué es lo más destacado con lo que te has ido encontrando o lo que tienes más inquina? No, inquina, Dios mío, Dios me libre. Dios mío. Es por darle un poco de drama, hombre, Albert. Por dar drama, ¿no? Vamos a hacer drama. Bueno, es verdad que, bueno, hay muchos temas, ¿no? Te has ido encontrado con diferentes métodos Milagro. Uno, pues, quizás sería el Brain Gym, ¿no? Ese de la gimnasia cerebral, ¿no? La gimnasia cerebral, sí. Sobre todo por lo que promete, ¿no? Mediante unos movimientos sencillos, ¿no? De manos, cabeza y cuerpo, pues según el que haces, te dice que puedes mejorar la comprensión lectora o el cálculo mental en un momento dado, ¿no? Claro, ese tipo de venta, cuando ya lees una cosa así, es importante tener las gafas escépticas, claro, para enseguida ya detectar ese método Milagro, ¿no? Ese crecepelo mágico que puedo aseguraros que no existe, ¿de acuerdo? Y que se vende con total impunidad mediante pago y copyright, en este caso, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado. Pero sí que es verdad que ahora hablabais de la gamificación. Volvemos a lo de la letra pequeña, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante el juego en la vida de un niño, ¿no? Es decir, el juego es principal y con el juego simbólico, juego de todos, de manipulación y tal, sin duda llegamos a muchos conocimientos y experiencias muy gratificantes y muy motivadoras. Eso es así, pero en todas las edades, ¿hasta dónde llega la gamificación? ¿Hasta dónde la tenemos que estirar? Es que, claro, ahí es donde creo que se produce el problema. A veces lo que puede funcionar con un niño de 3 años, tenemos que tener en cuenta que quizás con uno de 15, pues ya no es lo mismo, ¿no? O no funciona igual. En todo caso, pues bueno, estaremos pendientes de estas evidencias que comenta Ángela, porque realmente es un tema que ves la bondad que hay en la intención, pero también ves el exceso que se puede llegar a cometer, como decía Ángela, porque funciona en unos sitios, en unos contextos y en unas edades queramos gamificarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, eso es complicado, mucho más complicado. Sí, además también se usan estos métodos nuevos y alternativos o innovadores como reclamo. Pues, por ejemplo, en esta búsqueda de coles que estás inmersa tú ahora, Ángela, verás. Porque claro, ¿qué haces como padre cuando un cole te dice que tu hijo va a ser feliz ahí? Sí, no, muchas veces. ¿No? O sea, yo todavía no he empezado las visitas, pero me planteo o sea, ¿contestas o no contestas, no? O sea, o simplemente anotas y dices, pues, bueno, me anoto, no, o no, claro, sí. ¿Qué te promete? En este colegio tu hijo va a ser feliz. Bueno, pues sí, pues ojalá, pero no sé si que me prometan otras cosas lo preferiría, desde luego. Claro, pero se está usando, ¿no? O en este colegio hacemos mindfulness, por ejemplo. Sí. Si eso es lo único que me dicen del colegio, me preocuparía bastante, la verdad. O nos preocupamos por sus emociones. Eso me parece, desde luego se tienen que preocupar por sus emociones. Desde luego. De hecho, la educación emocional, yo lo que creo que ocurre muchas veces es que está mal entendida, pero por supuesto, toda educación es emocional. Lo que no es siempre de color de rosa, por decirlo de alguna forma. Los sentimientos que solemos llamar... A ver, aquí diferenciamos, y otra vez es otro tema que hablamos, por eso me atrevo a hablar con él, porque hablé de él con un experto en el tema.
en este caso con Rodolfo Bachler, que es de un profesor en psicología de la Universidad Mayor de Chile. Nos comentaba la diferencia entre las emociones como contexto. Cuando son en un contexto de emociones negativas, claro que es más difícil aprender. Si estás estresado, si tienes una situación familiar mala, si te están haciendo bullying en el colegio por lo que sea, ¿no? Pues claro que vas a aprender peor. Pero luego están las emociones como centro del aprendizaje. Y ahí te puede ser una emoción positiva, ¿no? Pues como, por ejemplo, pues que te produzca emoción estudiar algo ahora relacionado con Marte, pues por los últimos acontecimientos, ¿no? Pero también puede ser una emoción negativa como el miedo o la inquietud ante lo que puede pasar con el cambio climático para estudiar el efecto invernadero, por ejemplo. Es que igual eso sí que también te motiva y no es una emoción bonita, ¿no? Entonces, ahí yo creo, pero por supuesto que es importante la emoción en el proceso educativo. Así que si me dicen que se van a preocupar por sus emociones en ese sentido, me parece estupendo. En los dos, porque también tienen que ser conscientes del contexto y si las familias no somos conscientes, bueno, y ser un trabajo compartido entre familias, yo creo, por eso es importante y nos dirigimos a la comunidad educativa, ¿no? Porque al final la educación... Como marketing es sospechoso, ¿no? En este cole nos preocupamos por tu hijo y señalan con el del cole de al lado. Bueno, pero es que es real. Es decir, yo he visto webs de colegios, en general suelen ser privados, pero es casualidad, que el reclamo principal es la felicidad de tu hijo. O sea, esto, además lo hablé con Edgar Cabanas en el podcast que hicimos con él, cómo estamos obsesionados, y el sistema también, en buscar la felicidad como máxima, ¿verdad? Alberto, ahí, sí. Falta añadir, no como tú, ¿no? En este cole serás feliz, no como te pasó a ti. Pero que además se usa como reclamo para los padres, porque al final, claro, ¿qué padre no quiere que su hijo sea feliz? Pues obviamente todos. Vas saliendo por la puerta del cole, ¿no? Y te dice el director, tú mismo, ¿eh? Tú estás saliendo. Tú sabrás lo que haces. Yo te lo he dicho. Aquí era feliz, allí no. Yo te lo estoy diciendo. No, pero pocos padres piden el protocolo del cole. Bueno, pocos. En general, no viene en la web el protocolo para proteger en el cole del bullying, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor sí sería mucho más importante. No lo sé, se me ocurre que a lo mejor eso también tendría que estar ahí presente. Luego, además, también hay otra cosa que me gustaría comentar con vosotros, que es el tema de la evidencia en cuanto al mundo de las pantallas, o no, que ahora es que es un tema que tenemos que tratar, porque este año hemos vivido lo que estamos viviendo, estamos ahí en ello, y las pantallas se han impuesto como entorno educativo, tal cual. Sí. Tenemos evidencia sobre esa llegada como para abrazarla, ¿no? O sea, te abrazo, tecnología. Con amor a la tecnología, que nos encanta. Y mira, estamos hablando con Albert con ese entorno, ¿no? Sí. Pero, ¿qué actitud deberíamos tomar respecto a estos avances? Pues mucho más cauta, creo yo, ¿eh? Sin duda, mucho más cauta. No hay duda, y hoy es una demostración de eso, que la tecnología nos ha cambiado la vida para bien en muchos aspectos. Hoy podemos estar charlando aquí nosotros cuatro, no estando yo físicamente ahí, ¿no? Pero nos podemos ver. Es decir, entrar la tecnología en el aula es inevitable y en muchos casos es bueno. Convertirla, una vez más, ¿no? Pasaría como con la gamificación. Es decir, un exceso, el destinarlo todo a la pantalla. A ver, tenemos que ser muy conscientes de algo que quizás se nos escapa a veces. Las horas de pantalla que ya llevan los niños a cuestas fuera de la escuela, en algunos casos es tremenda, pero tremenda. De eso hay estudios a tutiplén del impacto de las pantallas, ¿no? Luego, en niños pequeños ya ni te digo, es decir, directamente dicen que hasta los 2 años es que todo el tema de pantallitas de móvil y tal no tendrían ni que estar expuestos. Hasta los 5, cuidado y una exposición muy poca. Es decir, es verdad que es un poco hipócrita estar hablando así, porque todos al final, verdad que lo tenemos seguro, claro, a mano en algún momento, y ahora porque la gente nos mira, si no estaríamos ahí pegándole una miradita de vez en cuando, porque estamos enganchados. Lo estamos los adultos
adultos que no nos criamos en esa cultura del móvil y de las tablets, que ya estamos enganchados, imaginaros el impacto que tiene que causar en los... Es decir, la tecnología, las apps, hay apps maravillosas, hay mucho software que en el aula te ayuda para motivar, para hacer un tipo de actividad pues diferente a la cotidiana, por decirlo así. A partir de ahí, precaución, es decir, es un recurso más, hay que utilizarlo como tal, pero a veces hay una obsesión y una sobredimensión de venta de productos tecnológicos. Mira, sin ir más lejos, esta semana aquí en Cataluña nos ha llegado al cole un ordenador portátil por maestro. Un ordenador portátil que, bueno, es realmente, si sabes un poquito de informática, pues mejor casi ni abrirlo, ¿no? De aquí a un año lo tendremos que devolver y tiene que estar en perfectas condiciones, tal como nos lo ha dado. Ahí hay una inversión de dinero enorme para un material que yo personalmente ni pido ni necesito. Y es caro. Es que es una inversión de... Yo quisiera ver que ese dinero se pudiera haber invertido. Oiga, señor Albert Reverter, tiene usted, vamos a invertir en usted. ¿Qué quiere que le invertamos este dinero en educación? Pues mire, en un portátil no, gracias. Voy servido. Y se ha hecho a todo, en toda Cataluña. Es una inversión bestial. Y ahora no me sale la palabra, es decir, a la conclusión a la que llegaron después de este año tan terrible que hemos pasado y estamos pasando con el coronavirus, nos fuimos para casa durante meses y estuvimos dando clase no presencial y mediante ordenador. La conclusión de la propia Generalitat fue que no había funcionado y que la cosa no había ido nada bien. Consecuencia, vamos a invertir en ordenadores. A veces te quedas un poco como fuera de juego viendo las consecuencias que se derivan de actos que ves que no han ido bien. Esto, las consecuencias antes comentaba son como corregido y aumentado, ¿no? Comentaba al ver lo de que según la edad, no podemos hacer lo mismo a cualquier edad. Esto ahora me estaba acordando, tengo ahí a mi padre del público. Una vez se tuve que quedar con mi sobrino de 4 años y tenía clase de inglés. ¿Quién hizo la clase de inglés? Mi padre. El niño se quedó debajo de la mesa y no hubo manera de sacarlo. Entonces, claro, era muy pequeño para hacer clases online en el ordenador. Claro. A mí me gustaría puntualizar que, a ver, la situación a la que se han visto todos los centros educativos abocados en la pandemia es excepcional y la educación a distancia es que debe ser diseñada como educación a distancia. Entonces han tenido que adaptar las clases presenciales a distancia, sin medios, sin formación, porque no es lo que se suele hacer. Entonces ha sido bastante bien, ha ido para lo que podía haber sido, en mi opinión, la verdad, porque ha sido una emergencia completa con muy pocos apoyos, no voy a decir ninguno. Y bueno, yo creo que el personal docente ha hecho todo lo que ha podido y más. Sí, sin duda. Pero... Sí, pero... Levanta la mano por ahí. ¿Quién? Espera, que te Sí, damos un que no micro. se te oye. Gracias. Disculpa, Ángela, es que estás hablando en pasado y sigue siendo. Toda la Los razón. niños a partir de 3º y 4º de la ESO siguen yendo 2 días a clase en muchos casos. No, cada centro ha tomado sus propias decisiones, pero en muchos casos siguen estando en casa y no pueden más. No pueden más, están apabullados. O sea, no pueden más. Los padres hemos pedido a lo mejor a ese centro, por favor, rescatad los viernes, que puedan ir al menos una vez, una semana, 3 días y otra 2. No, porque el riesgo, las estadísticas es demasiado. O sea, esos niños están apabullados. O sea, mi hijo de 14 años hace unas semanas miraba lo que había mirado su móvil, las horas que él usaba su móvil al día, y es que no puede ser, mamá.
O sea, se relacionan así, juegan así, con los compañeros que no pueden verse porque van en otro turno y no coinciden el día que van al centro, solo se ven así, solo se relacionan a través de las redes, de internet, del ordenador. Es una realidad que va a pasar factura. O sea, ya la está pasando, o sea que sí, estoy por favor, segura. La pandemia no ha acabado está claro. Hay muchos niños que siguen de esa manera, muchos niños que vuelven a confinar sus clases, niños de primaria, porque alguien ha dado positivo, volvemos a esto. Bueno, o sea, Filomena, la respuesta en Filomena, ¿cuál fue? Pues el primer día de vuelta al cole, a las 8 de la mañana, ya estaban ahí los niños con clase. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo trabajar así. Y no hay tregua, me explico. Sí. Entonces, eso está ahí ya. O sea, no es algo del pasado, eso ya está ahí y hay que ver cómo se maneja. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Y es por eso que es importante, sería muy importante, pero claro, es complicado hacerlo porque se tiene que hacer sobre la marcha, adaptar esa enseñanza para que sea a distancia. Las metodologías, pues son... En fin, habría que adaptarlo y es que esa adaptación, pues como bien dices, que se está haciendo como se puede y sobre la marcha, y efectivamente va a tener unas consecuencias que espero que se vayan midiendo para aprender. Y volviendo sobre el tema de tecnologías en general, porque yo quería puntualizar que es que en la pandemia está haciendo un uso excesivo y probablemente no adecuado, pero porque es una situación de emergencia y excepcional. Pero ya en una situación general se ha dado mucho lo que dice Albert, ¿no? En este caso les han dado a todos los profesores un portátil, pero es que hubo comunidades que en su momento se dio casi un portátil por alumno, se hizo un programa de dar un portátil por alumno. Qué maravilloso, qué estupendo. Bueno, pues el caso que el único estudio longitudinal que se hizo para medir el impacto de alguno de esos programas mostró que no solamente no habían favorecido, sino que lo contrario. Y estamos hablando que eso no era una situación de emergencia, que es que se optó por ello pues porque se pensó que iba a ser mejor, no era obligatorio. Luego también un ejemplo es un informe que ha publicado hace poco la Fundación COTEC para la Innovación con la Fundación ISEAC, que voy a leer directamente, es muy cortito el resultado principal. Analizaron el impacto del uso de TIC en el aprendizaje de las matemáticas y vio que si bien un uso bajo y medio de tecnología mejora los resultados académicos, en concreto en matemáticas lo medían, sí que se producen penalizaciones significativas cuando el nivel del uso es muy intensivo, y muy intensivo es más de un par de veces al mes. Oh. Si eso es muy intensivo... Entonces, pues... Sí, que no se está, que tal vez hace falta más investigación para las decisiones que se están tomando. Y, por ejemplo, en el caso que comentabas, Albert, de los portátiles a los profesores o los ordenadores, que no digo que no esté bien en este caso, pero que quizás está más demostrado que la bajada de ratios es muy efectiva y no se está haciendo del todo, ¿no? O no se hace del todo, o no se ponen los apoyos y los suplentes en profesores. Aquí, por ejemplo, en Madrid se prometieron miles de puestos que al final no se han cubierto para poder reducir esos ratios, que sí se sabe que ayuda, que es que está clarísimo, ¿no? La misma situación que vivimos en Cataluña. También nos prometieron en junio, cuando estábamos saliendo, entre comillas, en aquel momento de aquel primer confinamiento, de que en septiembre íbamos a empezar con 10 alumnos máximo por clase. Bueno, luego ya la cosa subió a 12, fue subiendo a 14, bueno, hemos acabado a los 25 que tocaban ya desde el principio y bueno, al final, bueno, hay que separar un poco lo que viene a ser la propaganda de los hechos, la propaganda que interesa en un momento dado lanzar, o a lo mejor con toda vamos a ser buenos, venga, va, las intenciones buenas que uno tiene y que la realidad le acaba echando por tierra. Estoy siendo muy bueno y lo sabéis. Sí. No, pero hablamos simplemente del mundo de evidencia, me refiero. Dejando la política de lado, que no es nuestra intención, se sabe que una educación personalizada y cuantos menos niños en la clase... Bueno, aquí voy a decir una cosa que me va a hacer... Igual me gano algunos odios, pero es que el tema del ratio es un ejemplo de lo que, o sea, de cómo de compleja es la interpretación de la evidencia. Bien. Porque
¿realmente evidencia de que la disminución de ratios sea la mejor medida y sea súper eficiente y eficaz? Es limitada. Pero claro, luego tú hablas con la mayor parte del personal docente y te dicen, jolín, pues es que yo lo veo que... Bueno, pues están haciendo he leído algún informe que ya va un poco más en profundidad, ya no solamente al análisis cuantitativo, sino al cualitativo, en diferentes estudios y, bueno, no son estudios la mayor parte, casi ninguno creo que están hechos en España, la mayor parte son de países anglosajones, pero cuando van a lo fino, parece ser que la última interpretación que están dando algunos investigadores es que sí que puede tener un impacto positivo la reducción de ratio, pero cuando también se adapta el método de enseñanza. Uh-huh. Es decir, si tú sigues enseñando igual para 50 que para 10, pues a lo mejor el impacto no es tan grande, pero si lo adaptas... Entonces es un ejemplo de cómo tenemos que hilar fino a la hora de interpretar estos datos, porque hasta ahora... muchas veces el personal docente se encontraba con que le decían, bueno, pero es que la evidencia que hay de esto es muy baja. Y decían, pero bueno, es que yo lo estoy viendo, ¿no? Y había como esa dicotomía y eso es un poco de pelea. Y ahora parece que hilando fino se está viendo un poco, se están encontrando esos porqués. Pero bueno, ahí estamos. Lo de hilar fino a lo mejor es lo que nos falta, ¿no? A todos, en general. Porque si antes Alberta hablaba de que la formación sobre este espíritu crítico pues no se tiene desde el principio en la carrera, en general las familias tampoco la tenemos, no estamos acostumbrados a hilar fino, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? Bueno, también cuesta porque tenemos que tener tiempo para ello y no es lo que más... Pero ya tener la actitud de, como bien dice Albert, de las gafas escépticas, ya es algo. Lo que ha dicho de los ratios, la verdad es que era fácil de llegar allí, pero no habíamos llegado, porque es verdad que si nos ponemos en cuando yo iba al cole, daba igual que hubiesen 50 en clase que 20. Era un profesor que hablaba, haz los deberes y me voy. Daba igual que hubieran 10 millones, no hacíamos nada de los alumnos, solo escuchar. Bueno, sí, aunque bueno, hay formas... Bueno, es que ahí entramos también en el debate sobre la clase magistral. Sí, eso es otro tema también. Pero claro, es que hay muchos tipos de clases magistrales, ¿no? Y el discurso puede tener muchas preguntas para activar los conocimientos previos. En fin, se puede... Albert sabrá muchísimo, que seguro que ha diseñado cientos y cientos de clases a lo largo de esos 23 años. Y yo creo que la clase magistral tiene un gran potencial, pero claro, hay que saber, todos hemos ido a alguna charla que nos ha fascinado y otra donde nos hemos quedado dormidos, hemos luchado para no quedarnos dormidos. Claro. No sé. De ahí lo que decía, ¿no?, hace un rato, el poder de comunicación que puedas tener es muy importante. Mira, hombre, por pedir, y sí que es difícil, evidentemente, porque por pedir, pues en magisterio tendríamos que formarnos de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en ciencia, en saberes de investigación, en educación, en psicología cognitiva y todas estas. Pero otra podría estar bien también aprender a comunicar, porque al final es lo que hacemos, comunicar, sí, y muchas otras cosas, pero como dice Gregorio Luri, si es una clase magistral, con todo el significado de magistral, es buena seguro. Es decir, una clase magistral, si es magistral, tiene que ser buena por definición, ¿no? Otra cosa es que uno salga ahí, empiece a dar el rollo y a los 2 minutos los niños ya estén pegando cabezadas y no escuchando. Entonces eso es un absurdo. Y nos ha pasado a todos, es verdad, Ángela. Imagínate la de veces que has ido a tal reunión o tal otra con una exposición de hora y media, pero es que no llegues a la hora y media, es que a lo mejor a los 10 minutos ya dices, Dios mío. Porque claro, no hay una exposición clara, no hay empatía con el público y hay que tenerla, hay que tenerla, hay que estar en todo momento dando esa comunicación, sabiendo a quién te diriges, que al fondo, si un adulto no lo aguanta, imagínate un niño. Quedan 10 minutos para terminar, parece mentira que se nos ha pasado volando, pero por si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta o si desde el público hay alguna, o sea, desde el público, de los que estáis allí al otro lado de la pantalla también, si queréis hacer alguna pregunta, nos llegará de alguna forma mágica también, sin evidencia científica, y quería aprovechar estos últimos minutos para incidir en ese punto que dices de la formación de los maestros, ¿no? Y
¿qué hace falta? Ya nos has dado 2 apuntes, pero ¿cómo reforzar que desde la propia profesión, bueno, pues se cierren bandas frente a tendencias que van llegando y que a lo mejor, pues eso, es que hay de todo, hay pseudociencia que está entrando en las clases. El otro día me comentaban sobre pedagogía sistémica, que es una derivación de las constelaciones familiares, está entrando a los cursos de formación de los maestros. Y a mí me parece muy preocupante, porque además las familias tampoco saben lo que es, pero si los propios maestros no lo identifican, ¿cómo reforzamos a la propia profesión para que seáis desde dentro ahí el bastión? Claro, pero es que hay un punto, es decir, tú misma lo dices, hay una oferta de cursos por parte del propio departamento de educación de la comunidad, ¿no? Ofertando eso. Es decir, es difícil que uno actúe como bastión, ¿no? De decir no, si tus superiores, por decirlo así, ya te dicen, esa es la línea, ¿no?, a seguir. Entonces, claro, sobre todo piensa en infantil y en primaria, ¿no?, que uno no está especializado en una única asignatura, sino como tutor, pues tienes que estar ideando no solo matemáticas, medio social, medio natural, catalán, castellano, en mi caso. Es decir, hay mucha diversidad de asignaturas con diferentes aproximaciones que tienes que hacer, porque no es lo mismo dar el universo que dar los sufijos y los prefijos, por seguir con el ejemplo. Pero imagínate, si además tenemos que estar pendientes de lo que se nos ofrece, claro, si lo que se nos ofrece es lo que hay, pues mucha gente va, algunos acaban siendo pues unos convencidos de ello, y tampoco se les puede culpabilizar mucho, es decir, es lo que había para comer en ese caso, y pues es lo que han comido. Es muy complicado, es un tema que no solo abarca a los profesores, sino también a las autoridades. Claro, y al equipo directivo, sí, a todo supuesto. el colegio en concreto, ¿no? Y a las autoridades. Hay universidades que están ofertando cursos de pseudoterapias, ¿no? Yéndonos un poco a la salud, con lo cual, y en pedagogía. Pero si el propio profesor ya te está introduciendo, es como si tu pediatra te receta homeopatía. Sí, pero eso está, yo hablando con una profesora, amiga mía, está muy relacionado con el tema de las modas. Muchas veces en los centros de formación continua, me refiero ya no en la formación inicial del profesorado, sino en los centros de formación continua que hay a nivel regional o a nivel local, más de comarca o de provincia, de zona. Los cursos que se ofertan un poco por demanda y se ofertan, que tiene sentido, y yo misma he dicho, nosotros tenemos una encuesta para ver qué temas tratamos. Pero claro, luego muchas veces lo que pasa es que como hay una moda de algo, pues todo el mundo se quiere formar en ese algo. Entonces ese curso lo llenas. Se apuntan 100 profesores a ese curso y el curso siguiente otros 100, o lo ofertas en los diferentes trimestres y se oferta siempre lleno, y además lo completan todos. Porque primero se llena por popularidad, y luego como el contenido pues muchas veces casi no hay chicha, pues se completa todo tic, tic, tic. Entonces, y todo el mundo contento porque ha acreditado, o a lo mejor no tan contento, pero bueno, generalmente solemos ser bastante benévolos con las evaluaciones, todos, en general, y entonces al final es un ciclo, ¿no? La moda alimenta el curso alimenta la moda, y a ver dónde terminamos. Está complicada la cosa. Bueno, tengo que decir que con el curso que estamos ofertando, donde Albert es uno de los protagonistas principales, está teniendo muy buena acogida. Eso me parece muy interesante. Vamos a cerrar para contar. Cuéntanos un poco en qué consiste y quién puede acceder a ese tipo de formación. Pues es un curso de formación online que estamos ofreciendo a través de los centros de formación del profesorado. En principio se está cursando ya en la Comunidad Valenciana. Empezará a finales de mes en Aragón, poco después en Cantabria, y todos los centros del profesorado que estén, Albert está moviendo ahí hilos para ver si se imparte también en alguna zona de Cataluña, y quizá también Canarias, en fin, todas las personas que tengan algún enlace con un centro de formación del profesorado y que estén interesados, que busquen FECITEDU, que me busquen por redes o a través del contacto profesional, que tirando el hilo lo encontrarán, y que nos digan, porque está disponible para quien quiera ofertarlo en su centro de formación.
y es un curso a través de internet para facilitarlo, sobre todo ahora en estos tiempos. También así es muy fácil de implantar. Nosotros entregamos los materiales, facilitamos personal de dinamización y tutorización que luego ya puede coordinarse con el centro, asesoría con las coordinadoras del curso, que son Marta Ferrero y Fátima García Doval, que no sé si las habéis tenido, bueno, Marta sí, a Fátima no sé si la habéis tenido, pero las dos con mucha experiencia en este tema y experiencia también en docencia. Así que... Bueno, pues eso para familias también me parece buena idea, ojalá se extienda. De todas formas, sí que quiero recomendar las jornadas que se hicieron hace 2 meses, yo creo que fue, donde participaste tú precisamente con la Universidad de Valencia, creo que... con la Asociación de Escépticos y con el Centro de Formación del Profesorado de Valencia, precisamente el mismo que... Maravilloso, tenéis las 3 jornadas en YouTube, con un montón de expertos. Estaba Héctor Ruiz Martín, estaba Eduard Cabanas también, hablando sobre... Y además accesible a todo el mundo, no solo a profesores, sino a familias. Yo animo a los padres y a las madres a que os informéis también de este tema, porque es muy interesante y creo que todos conviene que sepamos. Aparte, formarte en el escepticismo también te ayuda en todo el resto de tus actividades diarias, ¿no? No eres escéptico solo en el mundo de la educación, sino en todo. Y esas jornadas que las tenéis en YouTube, súper accesibles para todo el público, muy interesante. Hablan de memoria, de aprendizaje en pantalla, papel, ¿no? Un montón de temas que no nos da tiempo a tocar aquí, pero que están muy interesantes. Y ese aspecto que ofertáis, este curso que ofertáis para profesorado, pues fundamental para todos. O sea que muchas gracias por esa labor, que además me parece muy relevante que la gente lo sepa, que no sé si todo el mundo es consciente de la labor que hacéis. Bueno, gracias a vosotros por darle más visibilidad. Y el curso no, pero en la página FECIT Edu está accesible a todo el mundo. Vamos publicando artículos, podéis sugerirnos temas, hay debates publicados que podéis acceder a ellos, así que os invito, discutimos en redes, también con el hashtag, os invito a continuar la conversación. Los hilos en Twitter son muy interesantes, ahí podéis seguir el hashtag comprueba, FECIT Edu. Y también en Facebook también habéis publicado algún... Sí, en Facebook vamos haciendo los debates en concreto, porque probamos por Twitter, pero vimos que formato vídeo y comentando en el vídeo pues llegábamos a más gente y es un poco más amigable ver una cara, ¿no? Así que seguimos así. Pues espero que llegue a mucha gente. No sé si tenéis alguna pregunta desde aquí, desde el público. Si no, pues quiero vamos. preguntar que si le pongo al niño el Spotify en el estómago, ¿aprende inglés o no? Es verdad que no hemos hablado al final de los ¿Sí o no? mitos. Que me estoy bajando ya las canciones. Lo tendrás que acompañar de algo más, creo yo. Vale. Para eso hay que leer a Héctor Ruiz Martín, ¿verdad? Que nos deja muy claro en todos sus libros que por mucho que te pongas programas por la noche, que yo lo he hecho, O sea, yo me los he puesto. Solo le funciona a Homer Simpson, me atiendo. Claro, yo pensaba que poniéndote cursos de idiomas aprendí por la noche aprendías mejor, pero no, luego no. Por desgracia, por desgracia. Aunque luego salga en YouTube un señor que dice, se está enseñando mal el inglés. Que parece que él tiene el milagro. Bueno, pues tampoco, Lo peor es que te salte la publicidad, ¿no? Te lo pones siempre. Y te levantes hablando de, o sea, no quiero comprar este producto. El inglés se enseña mal, el inglés se enseña mal. Bueno, pues amigos, yo creo que hemos hecho un pequeño... Esto da para muchísimas horas, pero para poder avanzar más, pues os invito a que sigáis el blog de Albert de Verter, donde tenéis un montón de entrevistas que ha publicado en su canal de YouTube, en el podcast, que espero que retomes pronto también, sí, el podcast. Estoy en ello, Bien. Y que sigáis su proyecto porque es súper interesante y además vas trayendo a un montón de gente que también pues vas ampliando para que la gente vaya conociendo más gente, más mundo escéptico. Y por supuesto el proyecto de FECIT Edu, con todos los, los debates, las interacciones, los expertos que nos traéis, ¿no? Y que vaya llegando y que realmente cale, ¿no? Que no se nos quede la idea de que el pensamiento científico está solo en el mundo de la salud, sino que en la educación también tiene que implantarse, ¿no? Exacto. Ponernos esas gafas escépticas. Vamos añadiendo gafas. Yo llevo las moradas, las escépticas. Ya que se nos empañan todas. Estamos fatal los de las gafas ahora. Bueno, amigos, pues nada, que ha sido un placer hablar con vosotros. Albert, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por haberte acercado virtualmente. Ángela, muchísimas gracias. Te seguiremos leyendo. Gracias.
Y a todos los que habéis venido, gracias por acompañarnos este sábado soleado, venir hasta aquí, hasta el centro de Madrid, maravilloso. Y a los que estáis al otro lado de la pantalla, pues muchas gracias por seguirnos. Este programa se quedará en el canal de YouTube de la Fundación Espacio Telefónica y luego en podcast lo subiremos en nuestro Buenos Días Madresfera, así que podréis escucharlo la semana que viene. Y nosotros volveremos en abril. En abril estamos aquí con un nuevo tema para pisar aquí el escenario de nuevo, con una nueva canción, que yo sé que es lo que más esperáis y por eso venís. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y hasta luego, Mariano. Adiós.